Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante y si usted tiene alguna injerencia, alguna relación con el campo mexicano, seguramente le va a interesar. Y pues básicamente nuestro tema es el impacto al campo por la cancelación de la financiera rural. Esta financiera que, pues además de generar desarrollo en muchos lugares de la República, pues era la principal financiera de lo que es el campo mexicano. Vamos a ver esto en unos minutos más con un gran especialista. Y bien, entre los temas que tenemos para abordar el día de hoy, el primero de ellos es que la actual administración federal va a terminar con el mayor déficit que pueda haber visto en los últimos 4 sexenios. Entonces, este es un impacto muy importante hacia las finanzas de nuestro país y yo quiero presentar en pantalla completa esta gráfica que presentamos a ustedes en donde vamos a poder ver de qué se trata esta gráfica. Y aquí básicamente podemos ver cómo es este impacto y ahí usted ve perfectamente esa gráfica, cómo se cae en el menos 5.9% y podemos observar que pues la que le siguió fue la de Peña Nieto y esta es 50% más grande que la administración de Peña Nieto que ya habíamos criticado mucho anteriormente. Esta, la de Peña Nieto, pues llegó a cerca del 4 punto y piquito por ciento y pues resulta que pues no obstante que hubo una restricción en lo que fue la emergencia sanitaria en nuestro país, pues esta tiene un alto impacto, ¿verdad? Lo que fue esta administración tiene un alto impacto y sobre todo un desequilibrio que coincide con un año electoral. Y si pues evaluamos ahí el mismo periodo para Peña Nieto, vamos a observar que esta es la que tiene mayor crisis. El tema importante de este punto es que se llega a promediar prácticamente un 55% del Producto Interno Bruto en esta administración. Y pues el fondo pues tiene que ver con varias métricas importantes y varias falta de liquidez en algunos financiamientos y otros esquemas que se han tenido sobre todo para seguridad social, los bancos de desarrollo, también lo que son los fondos de infraestructura que regularmente se tenían y también los temas de seguros y fianzas en el gobierno federal. Y esto, pues, este impacto es amplísimo y pues los expertos del Fondo Monetario Internacional están manejando que esta crisis va a durar hasta el 2029 y difícilmente se va a poder resarcir, ¿verdad?, este resultado y sobre todo por el gran pago que se tiene a los intereses a esta deuda. Y bien, el siguiente punto importante que tenemos para todos ustedes es el recorte de 493 millones de metros cúbicos que tendrá Baja California por la sequía prolongada que se tiene en lo que sería esta afluente que ustedes ven en pantalla. Ahí ven perfectamente cómo se compara el año 2000 y el año 2021, 21 años después. Y ahí se puede apreciar en esta gráfica la gran sequía que tenemos en nuestra región. Y este es un impacto importante. Debo comentar que esos 493 millones de metros cúbicos fue pues una negociación que se hace por parte de la SILA, la cual pretendía recortar lo que sería el tratado, lo que serían las actas 330 y el acta 323,
en donde pues esto daría cerca de los 600 y pico de metros cúbicos, pero la SILA pudo mediar la situación para que esto se diera de menor medida. Y pues este es un impacto importante. Este tratado va a tener una duración de 3 años aproximadamente, ese recorte, o sea, del 1.850.000 millones de metros cúbicos, de los, perdón, 1.850 millones de metros cúbicos, pues habrá un recorte importante en estos 400 y pico millones de metros cúbicos. Este impacto pues es fuera de lo común y usted lo sabe muy bien por la sequía que se ha dado. Y pues un tema importante en esto es la cultura de la preservación del agua, sobre todo cuando pues en una región como Mexicali, regamos el asfalto, lo humedecemos, además que se deteriora y se genera una degradación de la superficie, pues un desperdicio de agua tremendo. El asfalto no es como la tierra y muchas personas hacen humedecen el asfalto sin pensar en que se deteriora y que el beneficio no es tan amplio como si fuera una tierra. Por otra parte también pues vemos la crisis de Ciudad de México del agua, en donde pues muchas personas se quedan sin agua en sus hogares, pero ya por muchas semanas y en algunos casos meses, en donde compran el agua en pipas, la ponen en tanques de 200 litros y cucharean el agua a sus casas. Es un tema que tenemos que cuidar y pues la participación ciudadana en este tema del cuidado del agua es muy importante. Y bien, vamos a hacer un corte comercial para abordar este tema que tenemos para todos ustedes, del cual tenemos un gran invitado. Regresamos en unos minutos. Bien, pues vamos a abordar un tema importantísimo para la economía de nuestro país y sobre todo en esta gran región que siempre se distinguió por ese esfuerzo y esa vocación hacia la agricultura. Y bien, el campo mexicano, pues ahora al final de este sexenio, el cual pues ha tenido un gran impacto, puesto que cerca de el 13% de lo que se genera en la economía proviene de la agricultura en nuestro país. Y pues esto equivale a prácticamente un beneficio para cerca de 27 millones de mexicanos, en el cual, pues si bien es cierto, el empleo directo es el 13%, su beneficio en beneficios secundarios viene siendo para prácticamente el 20% de la población en nuestro país. Y bien, de esto tenemos cerca de 5 millones de unidades económicas, de las cuales se trabajan cerca de 32 millones de hectáreas en nuestro país. Pero de estas 3 millones de hectáreas están totalmente inactivas. Y además de esto, el resto presenta grandes dificultades para que el agro pueda tener ese flujo de efectivo y comprar todos los insumos necesarios. También tenemos que el promedio de las empresas que pueden obtener créditos directos es sumamente pequeño en nuestro país, pero sobre todo que el crecimiento y su participación a lo largo del tiempo, si medimos el 2012 al 2023, podemos ver una caída tremenda en este factor económico que andaba en aquel entonces cerca de un 6%, y hoy por hoy con esta escasez y sobre todo en este último año ha llegado a tener una participación de solo el 1.2%. Usted que se dedica a la agricultura lo puede patentar y puede valer esta información que estamos comentando, pero también podemos decir que pues es uno de los países, México actualmente es uno de los países que participa en la OCDE que menos beneficia a la agricultura. Y esto pues por algunas razones importantes, muchas de ellas con la excusa de que se eliminan los fondos, se eliminan varios aspectos, pero sobre todo el aspecto más importante es que se pretendía dar apoyos directos y estos
quizás no llegan. Vamos a ver eso en unos minutos más. También, otro de los temas importantes es que de los 150 programas que existían anteriormente, hoy solamente hay 50, o sea, una tercera parte que operan a medias tintas. También podemos decir que cancelaron el apoyo a las mujeres del campo, algo que había tenido mucho éxito y que había impulsado a muchas mujeres emprendedoras a que salieran adelante. Pues también queda cancelado, y pues yo quiero dar la bienvenida y presentar a un gran personaje que, además de tener una experiencia muy amplia en comercio exterior y aduanas, también tiene una gran experiencia en este importante tema de la mejor conocida como Financiera Rural. Y presentamos precisamente a Enrique Orantes. Enrique, bienvenido a tu programa. No, gracias. Gracias, querido arquitecto. Muy amable a todo tu auditorio por la oportunidad que me da de estar aquí. Pues la intención es tratar de informar un poco al sector rural, al sector productivo de este país, de lo que está pasando y del impacto que en efecto tú comentabas que ha tenido el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo en el campo mexicano. Es un tema bastante importante. Me atrevo a venir aquí a hablar de este tema. Algunas de las personas de aquí del estado me conocen como una persona que trabajó en aduanas y en comercio exterior. Actualmente me dedico a eso, pero 11 años de mi vida estuve en este Banco de Desarrollo. Me tocó la creación de la Financiera Rural, que se creó el 26 de diciembre del 2002. El primer crédito que se otorgó fue el 1 de julio del 2003. Y bueno, pues comentar un poquito el antecedente que tiene Financiera Nacional de Desarrollo, que surge como una oposición totalmente a lo que era Banrural, el sistema Banrural. El sistema Banrural, como ustedes saben, se creó en el 1975, en la época del presidente Luis Echeverría, con la fusión de 3 bancos, el Banco Ejidal, el Banco Agrario y el Banco Agropecuario. Entonces, pues eran otros tiempos, otras políticas para dar crédito, ¿no? Entonces, de ahí surge un Banco Nacional de Desarrollo Rural, y 12 bancos regionales. Platicábamos en alguna ocasión que me hiciste favor de invitarme, que un director regional era a veces, como le tocaban 2, 3 estados, era a veces hasta más importante que un gobernador, ¿no? En esa época tenían 2, 3 aviones, 5 aviones, o sea, era una actividad muy importante, y de ahí, en efecto, independientemente de los excesos que tuvo el banco, fue una escuela, fue un semillero de una formación de grandes técnicos en materia agropecuaria, ¿no? Fueron estos técnicos fueron los que fueron la base del personal con lo que arrancó la Financiera Nacional. En aquella época la Financiera Rural, que después cambió de nombre a Financiera Nacional de Desarrollo, agropecuario, rural, pesquero, forestal y pesquero. Entonces, pues digo, lo habíamos comentado, Banrural, tú te jubilabas con 20 años de servicio, con tu sueldo, tenías prestaciones muy altas, y en efecto, de cada 10 pesos que tenía el banco, 6 pesos se iban para el gasto corriente del banco, ¿no? Pagar pensionados, medicinas, tantas cosas que tenía el banco en aquella época, ¿no? Y cuando surge la Financiera Rural, se acabaron el banco. Eso fue. Se fondearon también, como lo hizo hoy la financiera, de bancos internacionales, como fue el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ni aún así pudo salir Banrural en aquella época, y se creó la Financiera Rural. Entonces, la Financiera Rural realmente se creó, el objetivo fundamental era hacer que los productores sean sustentables, ¿no? Era un acompañamiento, me tocó verlo, realmente serio, ¿sí? De poderle brindar al productor pequeño, mediano o grande, pues créditos, que tuviera acceso a crédito con tasas bajas, y sobre todo que una formación, una capacitación. Había apoyos que daba con cargo al PEF de cada año, le llegaban recursos a la Financiera Rural para poder ir desarrollando estos productores, Benjamín. Entonces, cada productor, por ejemplo, recibía, cuando se querían asociar varios productores,
daba dinero, por ejemplo, para constituir, hacer la formalización legal de sus sociedades, de una sociedad de producción rural, una sociedad triple S de solidaridad social, la que ellos eligieran. Después los capacitaban en pues, cómo sembrar, cómo cosechar. Después, los ayudaban a integrar sus expedientes, cómo presentar sus solicitudes de crédito, cómo ir desarrollando un proyecto que fuera debidamente sustentable y que fuera vinculado con un paquete económico, ¿no? Que hubiera agua, que cuánto iba a dar la producción por hectárea, algo de una manera muy responsable, ¿no? Entonces, también se crearon como apoyos a la financiera, que duró 20 años de vida, hasta ahora que fue extinta en mayo del año pasado. Cómo estos productores, además, tenían accesos a garantías líquidas, tenían accesos a reducción de costos. Aquellos productores que pagaban sus créditos a tiempo tenían un premio, ¿no? Ese premio era disminuir la tasa de interés. Hasta diciembre del 2022 tengo entendido que funcionó un programa de apoyo al productor, un pequeño productor, donde eran créditos directos hasta 5 hectáreas y creo que eran hasta 250,000 pesos sin garantías, solamente la garantía natural. Entonces, sí había un acompañamiento, había un interés por el productor, cosa que hoy ha sido olvidado. Así es. Bueno, importante este gran tema, ¿verdad? Aparte de lo que sería el soporte que los gobiernos regularmente y en prácticamente muchos países se hace. Pero vamos a hacer un corte comercial para regresar con esta entrevista tan importante y mándenos sus preguntas. Regresamos en unos minutos. Regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar este importantísimo tema que tiene que ver con la cancelación de la Financiera Nacional, esta financiera que se dedicaba principalmente a fondear el campo mexicano. Y pues tenemos a un gran entrevistado, ¿verdad? Una persona que estuvo, sobre todo, además de haber estado trabajando 10 años para esta financiera, también le tocaron trabajos importantes recientemente, los cuales pues han llevado también algunos análisis importantes. Y también pues ver cómo es que pues a partir de hace un año, ¿verdad? En abril del 23, se hace la cancelación. ¿Qué es lo que sucede con esta cancelación? Platícanos un poco sobre ello. Sí, resulta que la Financiera Rural fue creada con un patrimonio inicial de 17,000 millones de pesos. La cúspide, digamos, el mayor cúmulo de patrimonio acumulado fue en el 2019, cuando llegó a acumular 34,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esta administración desde aquella época de 2019? Dejó de prestar, empezó a prestarle a aquellos, ya no daba créditos a nuevos productores, solamente a aquellos productores que tenían pues de los grandes o aquellos productores que iban perfectamente bien en sus pagos, y dejó de prestar. Esa es la realidad. Entonces, al dejar de prestar se va deteriorando la cartera, ¿sí? Que fue el hecho de lo que sucedió, que tú tienes un contrato, empezó a no honrar los contratos y evidentemente empezó a provocar que los productores, sobre todo aquellos que tenían créditos revolventes, como un crédito de habilitación a bio, uno en cuenta corriente, que es como una tarjeta de crédito, pagas y puedes volver a disponer, esa parte se empezó a eliminar y empezamos a ocasionarles problemas a los productores. Entonces, el mismo banco empezó a provocar que los productores cayeran en cartera vencida. Cuando se emite el decreto de extinción, que fue en mayo del año pasado, el deterioro de la cartera del 65%. O sea, estamos hablando que el 65% de la cartera ya estaba en cartera vencida. Era increíble. Hoy, al día de hoy, traen el 84% de cartera vencida. O sea, estamos hablando que de 34,000 millones de pesos que llegó a tener el banco, cuando cerró, tenía 24,000 millones de pesos. O sea, tenía todavía más patrimonio que cuando inició. No se tiene un elemento técnico,
un elemento racional, perdón que lo diga así, del por qué hayan cerrado la financiera rural. No sé si fue una línea política, perdón, no sé si porque... ¿Cuál fue el cambio principal que tiene la financiera para que había durado ya muchísimos años próspera, se entrega en la administración de manera próspera y qué sucede? ¿Cuál es el cambio que tiene la financiera para que esto se dé? Porque es asombroso. Mira, iba muy bien, porque tener utilidades en una banca de desarrollo que atienda al campo, dándole tanto apoyo y tantas carteras vencidas, a veces sale un mal programa y eso provoca carteras vencidas. Independientemente de eso, era un banco que tenía utilidades, lo que no se había visto nunca, la Financiera Nacional de Desarrollo. Era una banca que tenía vocación, que tenía de fomento al productor. Tal parece que la política no dicha, no abierta, y lo digo con toda claridad en tu programa, era no beneficiar a las empresas grandes, a aquellos productores que se hicieron grandes, sino que hicieron focalizar los esfuerzos solamente en los pequeños productores, el 1 a 1, ¿me explico? Aquel productor que no excedía de 5 hectáreas, su producción no era mayor de 5 hectáreas. Entonces, por ejemplo, eso mismo se ve reflejado, arquitecto, en los programas que abrieron para pagar tu crédito anticipadamente, el liquida tu crédito, que son los programas que están ahorita vigentes, que solamente están privilegiando a personas físicas y morales de hasta 2 y 4 millones de pesos. Y solamente no le están quitando ni capital, ni están condonando cosas grandes, solamente le están condonando intereses ordinarios, intereses después del vencimiento e intereses penales. Entonces, realmente los plazos son lo máximo que le permite la ley del INDEP, del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, es darle un plazo de hasta un año de prórroga para ir pagando en parcialidades. Estos programas se los dan a los productores que privilegian generalmente a los que van al corriente y los que de alguna manera ya están en cartera vencida judicial, también tienen acceso a esto, pero de eso a que ahorita se hayan materializado, yo te puedo decir que hay muy pocos productores que se han beneficiado o se les ha otorgado la atención y el apoyo para que puedan, si tú tienes una propuesta de pago como productor y quieres reincorporarte al crédito con la banca de desarrollo, pues la banca comercial, perdón, evidentemente tienes que pagar lo que debes en Financiera Nacional de Desarrollo para liberar tu garantía y poderla ofrecer como garantía ante la banca comercial, y es algo que no ha sucedido. Hoy el INDEP no han provocado consejos, órganos de decisión, como es un comité de operación en la Financiera Nacional de Desarrollo y Liquidación, que le permitan analizar las propuestas de pago, la liberación de garantías. Hoy no hay nada, todo se tiene que ir al comité de operación del INDEP, lo cual retrasa las cosas, y tengo entendido que desde que se hace una propuesta hasta que se emite una resolución pasan más de 2 meses. Tengo entendido que es muy difícil materializar una condonación, una propuesta de pago. Los productores quieren acceder al crédito, están haciendo malabares ahorita para poder sacar los compromisos que tienen de producción. ¿Y qué pasa? El productor, ¿a quién recurre de financiamiento? Pues a la banca comercial está carísima, ¿sí? A los agiotistas, a las SOFOMES, a las cajas de ahorro, que los intereses son muy altos, la intermediación es muy alta, los puntos son muy altos. ¿Y a quién? Al crimen organizado. Evidentemente, eso es lo que estamos provocando al no haber una banca de desarrollo que permita proteger, abarcar a este sector. Y habíamos visto a lo largo de la vida de la financiera, pues un gran capital intelectual que se había desarrollado y habían dominado las diferentes áreas y sobre todo habían dominado ese aspecto en donde pues con la propia experiencia podían validar si el candidato al crédito, al financiamiento, era una persona que iba a pagar o no. Sí. Y después de esto, pues se genera que prácticamente el 47% de las unidades económicas de la agricultura, pues tenían esta crisis, pero sobre todo que solamente el 6% había manifestado el tener finanzas claras y ser ordenados. Y son precisamente a los que no se les da crédito. Es correcto. ¿Qué es lo que pasó con ese capital humano
de la financiera. ¿Qué sucedió? ¿Hubo cambios? No sé, no me imagino cómo se perdió esa gran capacidad que se desarrolló durante tanto tiempo. ¿Qué sucedió? Sí, muchas gracias. Mira, quiero comentar que mi paso por la financiera fue del año... Es importante este dato para poder centrar a la gente. Tengo datos recientes. Mi año, yo fui fundador de la financiera en la Coordinación Regional Norte. Éramos 6 coordinaciones en aquel entonces, hoy hay 5. Me tocó, estuve 11 años, como bien comentabas. Estuve en Torreón, nos tocaba el Centro Norte, me tocaba el estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Esos 5 estados me tocaron a mí. Éramos en aquel entonces, en todo el país, éramos como 1,000 o 1,200 empleados aproximadamente, 1,100, 1,200 empleados. Después se tuvo la necesidad, como que se vio el tema de los apoyos y ver todo esto, se contrataron como a 3,500 personas más. Éramos como 5,000 personas los que componíamos la financiera rural. Hoy, te puedo decir que ya liquidaron a todos los liquidaron, y solamente han estado contratando a 2 o 3 personas por estado. Antes había 99 agencias, ahorita solamente hay una agencia por estado, y a lo mejor, como es el caso de Sinaloa, por ejemplo, que tuvo el otoño-invierno, es lo fuerte de ellos, que a lo mejor Guasave o Culiacán, a lo mejor conservan 2 o 3 oficinas, ¿no? Porque son los ciclos productivos fuertes para ellos, ¿no? Entonces, todo ese personal se perdió. Hoy andan pues haciendo estudios ahí con algunos que fueron sus acreditados. Hoy es un personal desperdiciado, están haciendo algunos estudios técnicos, acompañamiento a algunos productores, los que se quieren reincorporar, pero no hay dinero, la gente no puede acceder a los financiamientos. Hoy es poco rentable o es nulamente rentable el producir en el campo. ¿Me explico? Eso es lo que pasó con el... ¿Y cuál es el impacto general de la desaparición de la financiera? ¿Qué es lo que ha sucedido en ese campo, verdad? Y sobre todo, pues, ¿cuál ha sido el efecto? Pues el efecto es que hoy los gobiernos de los estados no tienen recursos, el gobierno federal no tiene un solo apoyo, que yo tenga conocimiento. Tú hablabas de algunos, probablemente es a través de Zagarpa, pero yo te puedo decir que, o CEDER, que ahora es CEDER, perdón, yo te puedo decir que ahora a través de la banca de desarrollo, la única banca de desarrollo que atendía el 1 a 1, primer piso, era financiera rural, y hoy el campo está totalmente abandonado. Los productores están completamente abandonados. Es un problema de veras muy delicado, muy delicado. Y bueno, no es posible que ahorita todo el mundo diga, no, es que por temas electorales está parado las cosas. Por el amor de Dios, ¿no? Como si el campo tuviera que esperar, como si la exposición de la producción de la canasta básica no fuera importante. Todo eso es preocupante, Benjamín, y la verdad es que lo estamos dejando a un lado y no le hemos dado la importancia que tiene el campo en este momento, ¿no? Bien, y ahora en este contexto en donde la Presidencia de la República pues ha hecho patente este tipo de cambio del peso dólar, en donde pues si bien muchos de nosotros esperábamos que el tipo de cambio estuviera en los 22, 23 pesos, he escuchado a muchísima gente en el sector agropecuario que regularmente se dedicaban a exportar. Sí. Hay una gran crisis. Platícanos sobre esto. ¿Qué es lo que está sucediendo con un tipo de cambio de 16 y pico de pesos? Sí, no, definitivamente ha tenido un impacto directo y negativo en el campo, porque en primer lugar la balanza comercial hoy nos refleja que mes a mes tenemos una pérdida de más de 4,000 millones de dólares. Mes a mes el país estamos comprando más de lo que vendemos, ¿no? Eso es un hecho. Eso evidentemente pues trae una crisis económica al país. Y sobre todo en el sector del campo, el sector agropecuario, pues evidentemente los productores que venden, por ejemplo, sus limones, aguacates, piñas en Estados Unidos o en Europa, pues les pagan en dólares. Y imagínate estar pagando la nómina, estar pagando los insumos como es el fertilizante, los insecticidas, los créditos, ¿no? Con tasas altísimas. Evidentemente ha tenido un daño, un deterioro muy grande el campo porque tiene un dólar bajo. Y bueno, pues aquí se habla que el dólar es mucho mejor que esté más bajo. Digo, tal vez, no lo dudo, pero al campo es uno de los sectores que más les pega que el dólar esté bajo. Sí, yo he encontrado a muchos productores que se quejan
y pues han recortado sus inversiones precisamente Sí. por este gran tema, ¿no? De que Sí. antes si la exportación era su principal mercado, pues Sí. hoy por hoy voltean a ver al mercado mexicano pues con una gran crisis en lo que son los precios. Ahora, si nos vamos a los temas del agua, estábamos hablando del cambio climático, presentábamos al principio del programa cómo es que se está secando el lago Mead y estas zonas aledañas, ¿verdad?, del afluente del río Colorado, y también del recorte que hemos tenido, que acabamos de tener en nuestra región. Pero ¿cómo es? ¿Esto es un impacto general en varios lugares del mundo? ¿O cómo impacta este cambio climático a la agricultura? Porque por una parte tenemos la falta de flujo, por otra parte tenemos las restricciones en la exportación, pero por otra parte el campo mexicano tiene otra variable que es la sequía. ¿Cómo ha impactado esto? Mira, la banca de desarrollo, lo digo, no hablo de FIRA, porque FIRA únicamente atiende el segundo piso y el segundo piso es prestar a empresas, a los grandes productores, a las grandes empresas de este país, y ellos evidentemente pues, desdoblan el crédito a sus acreditados finales, son intermediarios financieros rurales, ¿no? Como se conocen. Pero el impacto ha sido muy importante y lo digo, empiezo con esto, porque pues el Banco de Desarrollo, o sea, Financiera Nacional de Desarrollo, ayudaba un poco con los créditos y con apoyos que ayudaban a mitigar la sequía, con pivotes centrales, con pivotes laterales, con técnicas de uso de riego, el uso de por goteo, por aspersión. ¿Sí me explico? Ayudaban a mitigar la poca agua que tenía el productor al momento de estar produciendo. Hoy, como te comentaba, evidentemente la poca agua, por ejemplo, me estaban diciendo que en Chihuahua las presas que soportan la agricultura están al 30-35% su capacidad. Y eso evidentemente minimiza el hecho de que haya superficies en producción. Entonces se hace caro, se encarece, se hace menos rentable la agricultura o se hace nula la utilidad, ¿no?, que se obtiene del campo. Entonces estamos en una crisis y el gobierno no lo quiere ver así. Hoy es importante que se cree una nueva banca de desarrollo, que vea el tema del campo. Importantísimo. Bueno, vamos a ir a un Importante, corte comercial para regresar precisamente a este importantísimo tema que es de gran importancia en la economía regional. Regresamos en unos minutos. Muy bien. Pues, bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar este importante tema que tiene que ver con la agricultura, sus fuentes de financiamiento y esas externalidades que tiene el campo mexicano para poder llegar a esas metas de que sea una fuente de ingresos positiva. Y bien, pues tenemos que en el segmento anterior platicamos sobre la falta de financiamiento, teníamos también el tipo de cambio para las exportaciones como un gran reto y una gran barrera sobre todo para poder exportar. También vemos las restricciones que tiene nuestro país, sobre todo en la parte norte del país, con el agua, Sí. ¿verdad? Y por otra parte también tenemos otras más. No sé cuál se me esté faltando, que vamos a anotar todas las crisis que tiene, las barreras que tiene este giro, este sector de la economía. Pero yo quisiera preguntar, uno de los países con mayor crecimiento y mayor producción agrícola, pues es Rusia, ¿verdad? Y tenemos un país que hoy por hoy está en guerra y la pregunta es, ¿esto tiene algún impacto en nuestro país? Bueno, hasta el momento no ha tenido un solo impacto, porque tengo conocimiento que Rusia y Ucrania son grandes productores, como dices tú, agrícolas, especialmente en el trigo. Actualmente no hay ninguna alerta en el campo, hasta el momento en el campo mexicano, en el tema agrícola. Esos productos son de climas muy fríos y afortunadamente,
Hasta ahorita tengo entendido que se han suplido con otros países. Por ejemplo, México produce trigo en Sonora, no sé si en Chihuahua, pero es Sonora y Sinaloa. Seguramente debe haber un poco en el Bajío y Jalisco, seguramente. Pero lo fuerte está en Sinaloa y Sonora, que producen mucho trigo, no Chihuahua. Y hasta el momento tengo entendido que no ha habido ningún problema. Pero lo que sí es cierto es que México no es autosuficiente en el trigo, por ejemplo. Estados Unidos nos venden mucho trigo a nosotros y nosotros le compramos muchísimo, ¿no? Es por eso que todavía no se ha visto la parte donde está más concentrada la agricultura en Rusia y Ucrania. Pero no dudamos que pues en poco tiempo, probablemente el año pasado, el año futuro, el año que viene, podamos tener alguna alerta en materia, sobre todo con el trigo, que es a lo que más se dedican ellos. Bien, ¿y qué más impacto pudiéramos ver, sobre todo en el tema de los apoyos y su canalización? ¿Qué pudiéramos platicar? Y sobre todo también conocer si ha habido del poco financiamiento que existe, cómo están las tasas de interés, los impactos, los costos, cómo han crecido, si los fertilizantes han crecido de precio, etcétera, etcétera. Bueno, algo que ha hecho el gobierno federal, voy a empezar, al principio de esta administración con Segalmex, les daba apoyos a los productores, repito, como si únicamente estuvieran centrados en productores pequeños de hasta 5 hectáreas, les regalaban el fertilizante, les regalaban los insumos para el tema esto de los, bueno, el tema de los, para... las herramientas de arado. No, sí, bueno, Sí. también, pero bueno, ahorita se me fue, los insecticidas. Perdón, sí. Okay. Todo eso, Segalmex en efecto sí daba apoyos para eso. Y muchas veces a los pequeños productores les compró todas sus cosechas de maíz, por ejemplo. No sé qué hizo con eso. No sé, no ha habido un estudio de a quién le vendió, con quién comercializó, si lo regaló o se le echaron a perder. No sabemos. Al menos no está claro. La gente que analizamos estos temas de la financiera rural, no sabemos qué hizo con tantas. Compró todas las cosechas los primeros años. Y lo que sí puedo comentarte es que pues hoy los créditos, la financiera pues daba la tasa de interés que daba es TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que hoy está a 11 puntos, daba un TIE más 5, más 6 puntos. Más o menos en aquella época era más barata la tasa y más o menos eran tasas del 12%, 13%. Cuando sacó el programa de pequeños productores teníamos tasas de un dígito, de 8 o 9%. Hoy el crédito está aproximadamente entre el 28 y 30%. Se ha encarecido 3 veces más. Por lo menos dos veces más, pero sí están de rangos del 28 al 30%. Esto es, entonces, haciendo un análisis de lo que es la productividad del campo. Sí. Sabemos que el agro es bueno cuando se genera en grandes cantidades. Esto quiere decir masivamente. Sí. Pero cuando llegamos a las 20 hectáreas y ahora con las 5 hectáreas que tienen posibilidades, y luego sobre todo en este esquema en donde su costo es entre el 28 y el 30% de intereses. Está. Ahorita. ¿Qué sucede con el campo en este caso? ¿Qué oportunidades tiene el campo? Muy pocas. ¿Y qué sucede sobre todo en una zona como la de Baja California, en donde pues en los años 40, 50, pues éramos los grandes productores del mundo en el algodón, ¿verdad? Sí. Y hoy por hoy, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la situación que tenemos en el algodón? Bueno, el algodón no sé exactamente si sigan las producciones aquí, yo espero que sí, como lo hacía en el centro del país, por ejemplo Torreón, parte de Chihuahua, donde existía un precio objetivo por parte de Zagarpa en aquella época y se daba te daban una porción en dólar, me acuerdo, por cada quintal de algodón producido. Entonces, ese precio objetivo que lo daban para el maíz, para el frijol, para el algodón, ya no existe. Ahora el productor tiene que sacar de su bolsa o de donde pueda los recursos, todos los insumos para la producción de esos 3 productos. Entonces, yo lo que te puedo comentar es que aquí en Baja California, el algodón es un tema que lamentablemente no creo que esté en buenos rendimientos al haberse quitado el precio objetivo.
impacto fuertísimo. Impacto fuertísimo. Y ahora, ¿qué sucede si viéramos esta situación a futuro y a largo plazo? ¿Cuál es el futuro del agro? Estamos viendo una situación crítica en donde pues hay falta de financiamiento, el tipo de cambio no es favorable solamente para las importaciones. Esto quiere decir, le estamos dando trabajo a otros países, Sí. ¿verdad?, que manejen dólar, porque Sí. pues el tipo de cambio es favorable para hacerlo así y desfavorable para nosotros en el interior. Y Sí. por otra parte, pues tenemos escasez de agua, tenemos precios de fertilizantes que han crecido su costo. Sí. ¿Cuál es el futuro que tenemos, sobre todo en Baja California? Bueno, yo creo que en Baja California, como en todo el país, es un futuro incierto, es una situación bastante delicada, que yo hago un llamado desde a todos los productores, a toda la gente que se dedica a esta actividad. Como comentabas, ya es mucha gente la que depende de la producción del campo, de veras de exigir al gobierno la creación de una nueva institución de fomento agropecuario, un nuevo banco de desarrollo que no solamente otorgue créditos, que sea incluyente en el desarrollo, el fortalecimiento y el desarrollo y fortalecimiento de los productores. Es súper importante que esto se retome. Hace un año aproximadamente, don Augusto Gómez Villanueva, que sigue trabajando en el gobierno federal, él junto con algunas otras personas que conocen el campo, hay un senador por ahí también, Mario Zamora, que está en Sinaloa, que han tomado con mucha responsabilidad, pues, mucha seriedad este tema, han estado impulsando la creación de un nuevo banco de desarrollo. No es posible que 34 mil millones de pesos que tenía la Financiera Rural en el 2019 se hayan ido a no sé dónde, ¿me explico? O sea, ¿cómo pierdes 34 mil millones de pesos? ¿En qué? ¿Por qué no prestaste? ¿Por qué no le diste vuelta? La falta de capacidad, de interés de la línea política, no sé qué pasó. Pero teniendo una cúspide, estando el banco también con 34 mil millones de pesos, no es posible que lo hayas dejado perder, ¿no? Ese dinero no sabemos dónde está. Bueno, sí sabemos dónde está, ¿no? Pero se perdió de manera absurda. Hoy, día con día, se sigue deteriorando el banco y lo que necesitamos es, con urgencia, pero con urgencia, es la creación de una nueva banca de desarrollo. ¿Y cuál sería los atributos de esta banca de desarrollo y por qué pensaríamos en que se generara una nueva, ¿verdad?, de las Sí. que ya hemos tenido, con Sí. todas las experiencias acumuladas? Platícanos un poco sobre esto. Porque yo siento que Financiera Rural o Financiera Nacional de Desarrollo fue la única banca que arrastró el lápiz, como se dice, se ensució los zapatos y quiso ir productor por productor pues a tratar de ser incluyentes en el crédito y desarrollarlos, formarlos, capacitarlos, prepararlos, para que realmente supieran cómo producir, cómo acceder a mejores créditos, a mejoras tasas, a ser los pequeños empresarios. Esa es la realidad. Reitero, no digo nada malo de FIRA, pero ellos únicamente atienden segundo piso y solamente le dan financiamiento a las grandes empresas, ¿no? Entonces, no se han preocupado por las pequeñas, por las mediana y pequeña empresa. Hoy el deterioro que tiene la cartera vencida, que es del 84% que comentaba, el 90% son medianos y pequeños productores. Ellos siempre serán los más afectados, ¿no? ¿Qué características necesita esta nueva banca de desarrollo, Benjamín? Pues necesita empezar con tasas muy bajas, o sea, que realmente volver a revivir a los productores, ¿sí? Con tecnificación, es lo mismo de siempre, ¿no? Brindarles maquinaria y equipo. Seguramente es un campo que obtuvo una muy buena experiencia y formación por parte de la financiera, pero hoy como están los tiempos, pues no hay, yo te puedo apostar que no hay producción, no hay productor que aguante tantos golpes, ¿no? Entonces, si no se le ayuda pronto, seguramente cada vez va a haber menos vocación de las tierras y de la gente que se dedica a esto. De por sí en el banco se hizo un estudio en un momento dado y la gente que se dedicaba a la agricultura era gente mayor. Los hijos pocos se dedicaban a esto, ¿no? Entonces, pues digo, es importante también fomentar esto también en los jóvenes, de que es una actividad rentable, es una actividad seria, es una actividad profesional, tan especializada como cualquier otra,
y de veras también empezar a que nuestros jóvenes se dediquen más a actividades del campo. Un tema importantísimo de lo que sería la ausencia generacional Sí. del campo, ¿no? De veras que En sí. donde pues lo vemos esto en todas partes, lo vemos en el Valle de Mexicali, lo vemos en muchas otras partes de México, en donde de alguna manera los grandes agricultores pues mandaron a sus hijos a las escuelas, pero no exactamente las escuelas de agricultura, pero los mandamos a las escuelas de administración y otras especialidades. Y pues esta falta de arraigo con el campo, pues trae ese reto que comentas y Sí. que como te digo, hay y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, esa brecha generacional, esa ausencia, esa comodidad de estar en la ciudad y no en el campo, Sí. pues trae un gran reto precisamente para esa sucesión, Sí. ¿verdad?, de todos los elementos. Y otro de los temas importantes también es ese que tiene que ver precisamente con un aspecto que vemos a lo largo del tiempo, que es los precios de garantía. ¿Verdad? Que al rato regresamos al otro tema generacional, pero yo quisiera preguntarte cómo un banco puede garantizar su ingreso, ¿verdad?, sobre un producto que trae precios variables. Bueno, pues la verdad es que es complicado. Ujú. Evidentemente, generalmente un banco se asegura a través de las garantías que va pidiendo, ¿no? Entonces, si hay peligro de que las tasas de cambio, de que las tasas de cambio puedan variar de un momento a otro, evidentemente siempre se asegura, siempre se fortalece a través de las garantías que va pidiendo. Eso es básicamente común. Ok, y sobre todo cuando es porque vemos las manifestaciones, son muy famosas en todos los periódicos, Sonora, Sinaloa, Baja California, y que se quejan de esos precios de garantía. ¿Ese precio de garantía existe, no existe? ¿Por qué hay tanto movimiento con el sector agrícola en nuestro país? Pues es que lamentablemente los precios, ¿no? Los precios siempre varían y la verdad es que siempre para nosotros es importante que el productor esté amarrado con un contrato, agricultura por contrato, y que siempre forme parte de una cadena productiva, ¿no? Y que no pase lo que acontece en muchos estados, que muchos productores tienen que estar vendiendo sus productos al coyotaje de la calle y no pues amarrarse con un contrato, ¿no?, con las grandes empresas. Tema importantísimo. Esto Importante. quiere decir, por ejemplo, los productores, pues tenemos que solamente el 6% de los productores nacionales tienen algún contacto o alguna formalidad para poder exportar. Sabemos que en la exportación sí existen ese tipo de precios y se contratan, ¿no?, Sí. a nivel, y tenemos un gran beneficio y también una cierta seguridad, Sí. porque pues, pero ¿qué sucede con el pequeño? Con el pequeño que difícilmente pues saca para mantener a su familia, porque Sí. 5 hectáreas, ¿verdad?, para estarlas en 2 ciclos en algunas regiones, otras regiones solamente de 1, ¿verdad? No sé Sí. si conozcas de más ciclos, pero 5 hectáreas pues dan escasos ingresos y sobre todo Sí. cuando la familia ya creció, Así es. ¿verdad? Entonces, cuál sería el reto para lo que es la integración o la pulverización del campo mexicano? ¿Qué es tu opinión al respecto? Porque tenemos esos grandes productores que pues, sabemos que son exitosos y por otra parte tenemos esos productores de 5 hectáreas que tienen retos, que tienen intereses altísimos, que les hace falta, que les incrementan el precio del fertilizante, que a veces no tienen el agua suficiente. Sí. Y la última, ya que lograron todas esas barreras, Sí. ¿qué sucede con la del precio, ¿verdad? Porque al final de cuentas Sí. no hubo el precio que querían. Platícanos sobre eso. Sí, la verdad es que es complicado. Siempre el pequeño productor lamentablemente es el que sale perdiendo, porque cuando son créditos directos, bueno, pues acceder a buenas tasas de interés es complicado. Uno tiene generalmente las garantías para acceder a buenos créditos, o bien cuando las grandes comercializadoras los contratan, como Segalmex, digamos, como le hizo, compra las cosechas de todos los pequeños productores, las acopia y ellos los venden, ¿no? Y te pago a tanto oye, que es que estás muy bajo, bueno, pues es lo que le estoy pagando a todos, ¿quieres o no? Entonces, realmente el pequeño productor
siempre sale perdiendo, lamentablemente por los costos precisamente de los insumos, de los fertilizantes, de todo ello. Y es algo que para mí, los apoyos que daba el Banco de Desarrollo como financiera rural, ayudaban un poco a mitigar esos insumos que pagaba o que le cobraban más bien al productor, al pequeño productor. ¿Y has visto en alguna parte del país o pues en algún otro país, verdad, en donde haya una integración de pequeños productores y que puedan hacer este consorcio para poder lograr tener permanencia en los mercados? ¿Has visto algún ejemplo de eso? Pues sí, digo, es una vocación que también tiene la banca, tiene la obligación la banca de desarrollo de juntar a los productores individuales, constituirlos, como comentaba al principio, en figuras asociativas jurídicas, e irlos desarrollando y fortaleciendo, ¿no?, con el tiempo. Entonces, capitalizarlos, llevarlos de la mano. Esa es la gran vocación de la banca de desarrollo. Eso es lo que nos hace falta, Benjamín. Eso es ese es el punto que debemos de llegar. Porque solos, cuando tú te quedas solos, te aíslas y te mueres, ¿no? Así es. Entonces, si tú dejas a los pequeños productores solos, es evidente que les va a ir mal y se van a morir. Van a perder la vocación de estar produciendo. Entonces, es precisamente esa parte, y es algo que hizo la Financiera Nacional de Desarrollo desde su creación en el 2002, de conformar, de constituir intermediarios financieros rurales, esos pequeños productores que se juntaban y que después decían ellos, ¿sabes qué? A mí me venden los insumos, a mí el fertilizante me sale más barato acá. Bueno, pues a mí, pues entonces todos ponían su dinerito y lo compraban en otro lado. Y era así como se iba fortaleciendo la cadena productiva era cada vez más barata, ¿no? Entonces, eso es precisamente el desarrollo de la banca de desarrollo, es la vocación que tiene que tener de desarrollar estos pequeños productores pues en grandes grupos que se ayuden entre sí. No, pues gran recomendación que tienes para el público, sobre todo al público que se dedica a la agricultura. Esto, claro, se puede aplicar a otros sectores, pero sobre todo también he escuchado muchas veces en el sector agrícola que a la gran mayoría de los productores pues no les alcanza para comprar el tractor. Sí. El tractor. Sí, una gran sí. herramienta, ¿verdad? Y pues no digamos las demás herramientales que se ocupan para el campo. ¿Por qué? Porque precisamente su área de productividad o de producción es muy pequeña, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bien, y que entonces, recomendación, ya estamos por finalizar el programa, entonces vamos viendo que hay varios puntos y varios retos. Hablábamos de las sequías, la escasez de agua, este recorte que tenemos ya en Baja California, pues de un porcentaje importante de los millones de metros cúbicos que vienen rodando por el río Colorado, pero también vemos ese reto con el tipo de cambio para las exportaciones, vemos también pues esas grandes, bueno, primero que nada la escasez de financiamiento para el sector y esos grandes costos del financiamiento. Sí. Y por último, redondear en una recomendación para la gente que nos está escuchando, porque seguramente varias personas del Valle de Mexicali y una que otra del Valle de San Quintín nos van a estar escuchando. Sí, yo creo que en primer lugar yo recomendaría a los productores que se unieran, estén muy unidos porque pues evidentemente la unión hace la fuerza, como se dice por ahí, que de alguna manera a través de ellos, de sus organizaciones, de otras secretarías, de la misma gobernatura del estado, obliguen al INDEP, al Instituto Nacional del Pueblo, para devolverle al pueblo lo robado, que todas esas solicitudes que los productores han incorporado, han solicitado al INDEP para pagar, que hay propuestas de pago, que hay solicitudes para liberar garantías, para cancelar gravámenes, que haya alguien que les conteste, por el amor de Dios, que el INDEP propicie la reglamentación, la normativa, para que que se creen órganos colegiados de decisión, no solamente en el INDEP, también en la Financiera Nacional de Desarrollo en liquidación, para que ellos también puedan estar tomando decisiones y les resuelvan rápido a los productores. Eso es un tema fundamental. Eso es un tema fundamental. No es posible que hoy, si tú pagas un crédito anticipadamente y quieres liberar tu garantía, tu casa, tu rancho, tu tractor, para poderlo ofrecer como garantía en la banca comercial o ante una SOFOM o SOFIPE, donde alguien que te vaya a dar crédito, no hay a quien todavía tenga poderes para liberar garantías. Entonces, es un tema impresionantemente importante que el INDEP no le ha dado importancia. Entonces, yo sí exhorto
a todos los productores, a la Secretaría de Agricultura aquí, a la propia gobernatura, que por favor ayuden a los productores a que el INDEP dé rápidas soluciones y ojalá, tomando en consideración lo que aquí hemos platicado, que a lo mejor no nos da tiempo de verlo tan a detalle, Benjamín, pero que son temas tan importantes, la gente que se dedica a esto nos entenderá perfectamente, pero de veras es inminente la creación de una banca de desarrollo lo más urgente posible. Y un gran reto, como comentabas al principio del programa, en tu introducción, pues tenemos que ayudar todos los sectores económicos de México a que esa balanza comercial sea positiva. Exacto. Y en este caso, pues tenemos esos 4,000 millones, ¿verdad? Sí, mensuales. Así es, que esa es una cantidad importante para todos nosotros. Y pues no nos queda más que pues, darte las gracias, agradecer que hayas viajado desde Tijuana para estar aquí con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Y sobre todo compartir esa gran experiencia y conocimiento con todo nuestro público. Muy amable, gracias a ti por la invitación. Un gusto, un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Bien, pues no nos queda más que despedirnos aquí en Metrópolis, presente y futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación.